Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Em, Como siempre, hoy les saluda Elibet Lara y les da la bienvenida desde la ciudad de Cali. Hoy estamos a 9 de marzo del 2022. Vamos a tratar el tema de la calidad de los estados financieros en las copropiedades. Tenemos a nuestra amiga, colega, contadora, Marta Mususú. Marta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Elibet, y muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando aquí, participando activamente en tu programa de alta gerencia en la PH, actores de la PH. Pues sí, determinamos generar este programa basados en que hemos notado como profesionales de la contaduría en el área de la revisoría fiscal que en muchas ocasiones nuestros administradores no tienen las herramientas para evaluar si realmente sus profesionales en la contaduría les están elaborando correctamente la contabilidad sobre lo que ellos deben revisar, de cómo deben revisar los módulos que de pronto les pueden ofrecer un paquete contable, la misma elección de un paquete contable. Hemos visto que en copropiedades, cada que hay el cambio de un administrador, hay el cambio del contador. Entonces el contador dice, a mí me gusta el paquete X, el otro contador dice, no, es que es mejor el paquete tal, y cada una de las personas va trayendo un paquete contable y terminan llenando a la copropiedad de 50 paquetes contables, y en el momento en que de pronto necesitamos eh, unificar, consolidar la información de varios periodos, pues esto se nos vuelve un conflicto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a evaluar qué es lo que nos sirve para cada copropiedad, cómo lo vamos a manejar y qué le debemos exigir como administradores a nuestros contadores. Así es, Marta. Me gustaría aquí hacer un paréntesis, Marta, y es lo siguiente, que Marta es obviamente contadora pública, ¿sí? También es revisora fiscal, lleva 25 años, Marta, llevas en la propiedad horizontal, bastante tiempo. Claro, es que yo comencé a trabajar en propiedad horizontal a los 15. Ok, bueno. A ver, Marta, esta noche, ¿qué queremos? Queremos hablar de la calidad de la información financiera, ¿sí? Tú acabas de hacer un preámbulo, es muy importante, pero yo lo que quiero es, primero que todo, preguntarte qué es eso de calidad en la información financiera. La gente se estará pensando, bueno, ¿y cómo así? ¿Calidad en la información? ¿A qué se refiere? A ver si de pronto nos puedes contextualizar algo corto, decir a qué se refiere la calidad y darnos un ejemplo para que la gente así, los consejeros que de pronto nos estén viendo ahora, nos vayan a ver en diferido, pues puedan captar mejor ese concepto y puedan en su momento exigir esa calidad a su contable o a su administrador. Claro que sí, Elibet. Mira, la calidad de la información financiera, ¿en qué se baja? O sea, que realmente la información que yo le estoy reflejando a mis copropietarios, a los dueños de mi propiedad horizontal, sea la que realmente alcance la razonabilidad de los estados financieros en calidad y que le permita cumplir con los objetivos de la propia horizontal. Entonces, yo no puedo decir que mi información de pronto sea de calidad cuando no cumple con las cualidades que se requiere para manejar determinada cifra. Entonces, tú me pides un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo puedo decir, la cifra de mi banco es de 7 millones de pesos en este momento, pero ese es el valor que me está mostrando mi extracto bancario. Pero en mi contabilidad de pronto yo tengo una cifra en rojo diciendo que en mi banco tengo menos 3 millones de pesos. Entonces la gente va a decir, venga, pero ¿cómo voy a tener menos 3 millones de pesos cuando el extracto me está mostrando 7? Entonces, mi calidad de la información significa que yo tengo que justificar el por qué tengo esta diferencia. Entonces, es posible que ante una diferencia de esa yo diga, no,
Lo que pasó fue que a tal fecha yo giré tantos cheques y no hice me quedaron registrados y no cobrados. Y por eso mi saldo en bancos no es el que está en el saldo en la entidad financiera. En ese momento no correspondería. Lo grave fuera que yo tuviera ese saldo, y estoy hablando en este ejemplo de una diferencia de 10 millones de pesos, donde la diferencia de ese saldo sea porque yo no puedo registrar mis consignaciones y las he dejado así como entre una cuenta puente o las reflejo en un documento anexo como conciliación bancaria y no hago la tarea y digo, esa información corresponde a consignaciones pendientes de identificar que no sé de quién son y mis cuotas de administración son de 20 millones y en consignaciones por identificar tengo 10. Entonces, ¿qué calidad de información le estoy entregando yo a mi comunidad? Si no está cumpliendo con las características de saber qué tengo, qué debo, con qué me quedo, cómo funciona este año y y qué erogaciones puedo tener. No puedo, mi información no me sirve para tomar determinaciones. Mm, Elibet, yo tengo en este momento, hay copropiedades que hemos tenido donde entra uno como revisor fiscal y tienen la que deuda con generalmente con las empresas de vigilancia o de aseo, empresas que vienen de mucho tiempo atrás manejando y necesitan por COVID, por cualquier situación que se hayan presentado morosidad y ahí van a hacer un acuerdo de pago y resulta que nunca, nunca en 5, en 7, en 3 años conciliaron las cuentas entre las dos entidades. Y la copropiedad le dice a la empresa de vigilancia, yo le estoy debiendo 100 millones de pesos. Y la empresa de vigilancia le está diciendo, no señor, usted me debe 150 o usted me debe 70. Entonces, de aquí es la importancia de tener una calidad en la información, que la información sea real, que sea veraz, que el margen de error sea muy, muy mínimo, porque pues no vamos a decir que nuestra contabilidad va a ser exenta de errores porque siempre queda por ahí uno que otro errorcito, por decir algo, un copropietario le tenía la consignación por identificar, le genera intereses, no se los deduje, cositas muy pequeñitas, pero mi calidad se ve afectada cuando esas diferencias son bastante representativas, cuando tienen un grado de materialidad que me puede afectar la persona jurídica como tal. Entonces, si yo estoy percibiendo y en mis activos son de 200 millones de pesos, y las diferencias de lo que yo no puedo explicar o de lo que tengo pendiente de aclarar me suman 40 millones de pesos, eso ya es una material, porque la norma me dice cualquier valor que supere el 5% de sus activos ya es un valor material. Entonces, cuando yo digo de 200 millones 40, estoy hablando del 20%. Entonces, ya es un valor material, entonces yo tengo que comenzar a tomar determinaciones como administrador. Si yo no tengo la certeza de, por decir algo, de que mi cartera es la que es y tengo 5 acetas con reclamaciones de mis propietarios diciéndome que me cancelaron y yo no he tomado cartas en el asunto, entonces lo que yo les estoy diciendo a mis propietarios y la cartera que le estoy entregando al abogado es real. Recordemos que también podemos tener sanciones si nosotros cobramos lo no debido. Así es, Marta. Yo quisiera Entonces, allí, perdón, Marta, yo quisiera ahí hacer un pequeño paréntesis antes de que continuemos. Y es, tú hablas de esas partidas conciliatorias, esas partidas que de en bancos, ¿cierto? Esas partidas que no son identificables y que la contable, nuestros colegas, hacen un listadito muy bonito en Excel y dicen partidas sin identificar y empiezan ta, 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 cuotas de 200, de 300 y pues en un mes, 2 meses, 3 meses, pasan 4 meses, 6 meses y las partidas sin identificar. Y eso nos arroja a nosotros un saldo pendiente por identificar de si, por poner una cifra, 7 millones de pesos. ¿Sí? Ahí estamos fallando y esa es una muestra, es un ejemplo de calidad, de que hace falta calidad en la información. Esa gestión
le corresponde, desde tu conocimiento como revisora fiscal, como contable, le corresponde al contable directamente o al administrador? Bueno, depende, Olivia, porque recordemos que los contadores, cuando ejercemos nuestra actividad, suscribimos un contrato y no es si nosotros queremos. Eso nos lo ordena el artículo 46 de la ley 43 del 90, o sea, nuestro código de ética. Nuestro código de ética en ese artículo 46 nos dice que todas las actividades que nosotros desempeñemos debemos sustentarlas con un contrato escrito, suscribir un contrato, y yo no puedo suscribir algo que sea verbal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando se habla del término suscripción, me está diciendo que tiene que ser algo en físico, algo comprobable, algo palpable, material. Entonces, cuando yo hago mi acuerdo con mi administrador, pues yo tengo que decirle, venga, señor administrador, yo hago esto y usted hace esto. ¿Por qué? Porque también hay conceptos donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública le hacen la pregunta de, el contador tiene que elaborar la declaración de retención en la fuente. Es función del contador solicitar las facturas a los proveedores para que él registre esos gastos. Entonces, ahí tú entras a debatir, venga, ¿y por qué a mí como contador, si yo no estoy aquí en propiedad horizontal, no estamos todos los días generalmente, a no ser que seamos una copropiedad muy grande, un centro comercial o algo así, que tengamos un contador de planta, ¿cierto? Pero en la mayoría de nuestras copropiedades de uso residencial, el contador va en promedio una vez por semana, analiza qué gastos está generando el administrador, y le entregan una información, a veces se la entregan en una factura, aquí están los documentos de esta semana, de este periodo, y tome usted y registre, ¿sí? Pero entonces es aquí cuando nosotros firmamos el contrato como profesionales de la contaduría, que tenemos que establecer nuestro nivel de responsabilidad. Yo registro lo que usted, señor administrador, me entrega, pero si usted no me entrega la factura de vigilancia, yo no tengo que ponerme a buscar al proveedor del servicio de vigilancia para registrar esa factura. O yo Así, no tengo que estar revisando el correo electrónico para saber usted cuántas reclamaciones de cartera tiene, porque de pronto emitimos la facturación, habían 2 o 3 personas o una sola que de manera errada metieron su valor en su consignación y le quedó en consignación por identificar, porque no podemos establecer de quién es. Entonces, debemos establecer eso desde nuestro contrato para establecer las responsabilidades futuras. bueno, yo te hago una pregunta allí. Tú ahora hablaste, hiciste el ejemplo de empresas de seguridad que no se han pasado meses, 1, 2, 3, 4 meses y las facturas no se han cancelado, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? O sea, es como un tip, ¿cierto? Que te voy a solicitar. ¿Qué se puede hacer para que a nivel contable, y tú lo dices, es cierto, yo no puedo estar detrás del proveedor porque no es mi función, pero qué puede hacer un consejo de administración que es el que pues está vigilando lo que hace el administrador para no dejar que esa falta pues de agilidad, por llamarlo así, del administrador de estar conciliando esa cuenta, pues que no se pase? ¿Sí me hago entender? Sí, perfectamente, Liet. Te haces entender desde el punto de vista que nuestras propiedades horizontales también tienen la obligación de cumplir con el marco técnico normativo de normas de información financiera. Y como tal, debemos tener unas políticas de contabilidad para el manejo de nuestra contabilidad, valga la redundancia. Entonces, ¿qué voy a establecer yo en mis políticas? Comienzo con establecer mis políticas, entonces comienzo el manual de políticas describiendo la organización que tengo hasta el momento. Entonces digo, yo tengo una organización de tal tipo, por lo tanto, por su nivel de activos, por su nivel de trabajadores o por su nivel de ingresos,
pertenece a tal grupo de acuerdo a la ley 1314 del 2009. Entonces, después de que lo tengo clasificado, comenzamos a sacar como el manual prácticamente de cómo vamos a manejar cada una de las cuentas. Entonces nosotros decimos, tenemos las cuentas del disponible, entonces dentro del disponible tenemos una caja general y una caja menor. El fondo de caja menor será administrado por el administrador o tenemos una secretaria por el tamaño de la copropiedad, tenemos una secretaria que le delegamos las funciones para este manejo, entonces será administrado por fulana y tal. El reembolso de esta caja menor se realizará con tal y comenzamos a describir cada una de las funciones y de la gestión documental que debería hacerse dentro de esa cuenta para registrar los rubros y los valores correspondientes a esa cuenta. Entonces comenzamos ahí a decir la caja menor, entonces los recibos de la caja menor no podrán sobrepasar la suma de 100.000 pesos o 200.000, lo que determinen dependiendo, la tendremos que reembolsar dentro de tanto término cuando esté agotado tal porcentaje. El que va a revisar los soportes de esa caja menor si cumplen o no los requisitos será fulano y tal, y en el evento en que no cumplan, entonces no se legalizará ese gasto y lo asumirá el administrador del fondo, ¿cierto? Entonces ahí yo ya tengo una ruta la cual debo seguir. Igualmente voy a hacer con las cuentas de las entidades financieras, con las cuentas donde tenga mis inversiones de mis fondos, no solamente el fondo de imprevistos, sino con cada una de estas. Entonces, así también voy a tener dentro de mi manual de contabilidad mis políticas para el cobro de cartera. Entonces también ahí voy a decir mi cartera, porque es posible que en mi reglamento de propiedad horizontal también tenga unas indicaciones de cómo Sí, es manejar la posible. cartera. Entonces también tengo que conocer como contador, no puedo ser indiferente a conocer la columna vertebral sobre la cual estoy funcionando, sino que también tengo que estar pilos si de pronto en mi manual, en mi reglamento de propiedad horizontal, me están diciendo cómo debo manejar la cartera y si debo o no actualizar y el tipo de reportes o el tipo de actividades que debo recomendar. Entonces, si mi manual de cartera llega y me dice que yo tengo que pasarle un reporte al administrador en forma semanal, en forma mensual, donde le reporte a las personas que llevan 45 días en mora, 60 días en mora, pues tengo que revisarlo y cumplirlo. Sí, entonces tengo que estar pendiente de entregar la información para que la otra persona cumpla también con su proceso. Pero llegamos desafortunadamente a nuestras propiedades horizontales y les preguntamos, ¿dónde está el manual de políticas contables? No, sí, aquí lo hicieron en el 2016. Sí, ok, lo No, hicieron, pero ¿dónde lo quiero tenemos? preguntarte ahí algo, Marta, no te me adelantes, que quiero preguntarte ahí algo. Se habla siempre de políticas contables, de manual, ¿sí? Pero la pregunta que surge, y lo digo por experiencia propia, la pregunta que surge de aquellos consejeros que no, pues tienen un conocimiento contable básico, dicen, bueno, ¿y eso quién lo hace? ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? Entonces me gustaría que Bueno, por favor le diéramos también exploráramos al público sobre quién debe de hacerlo, ¿sí? Y aquellas personas o aquellas propiedades, perdón, que hasta ahora no lo han implementado, pues, ¿qué consecuencias puede traer la no implementación? No estoy hablando de consecuencias legales, sino ya a nivel de contable y a nivel de revisoría fiscal. mira, Oliver, los manuales fueron creados para tratar de llegar todos a la normalización y tratar de cumplir con unos parámetros mínimos de control interno dentro de la persona jurídica, sea propia horizontal o empresa del sector real o del sector financiero, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿para qué se generaron los manuales? Para saber, para determinar que las cosas no dependan de la memoria del funcionario de turno, ujú. sino que si desafortunadamente el funcionario de turno y se incapacitó y no pudo venir hoy a prestar ese servicio o lo incapacitaron 3 días,
entonces no le vamos a decir a la copropiedad, a los demás, a los propietarios, no, en estos 3 días no vamos a recaudar recursos porque la persona que estaba encargada de hacer los recibos de caja y digitarle a usted no está disponible, sino que necesitamos una persona que conozca el proceso y que en cualquier momento conozca el proceso y tenga la disponibilidad de que ese proceso sea tan claro que sea fácilmente ejecutable por cualquier otra persona. Y de allí salen como las normas de ICONTEC, ¿cierto? También vamos a hacer normas políticas. Entonces estamos normalizando no volver las personas indispensables, sino que cada cargo tenga su manual, su ruta, su camino, y que se pueda en determinado momento que la persona no esté a disposición, sea fácilmente reemplazable y entienda cómo venían haciendo las cosas y cómo las tiene que hacer, ya que a futuro, de pronto por la experiencia y experticia de esta persona, se puedan mejorar esos procesos, pues fantástico, ¿sí? Claro. Entonces, la experiencia dice que las políticas no son unas políticas fijas que las generamos en el año 2016 y hoy año 2022 seguimos con las mismas políticas. ¿Por qué? Porque hemos tenido cualquier cantidad de situaciones, entre esas tuvimos el COVID, El que COVID, nos correcto. cambió nuestras políticas, o sea, no conozco la primera propiedad horizontal que me haya demostrado que en el periodo de COVID modificamos las políticas contables para para generar el no cobro de los intereses mientras estuvimos con el decreto que nos exoneraba de ese cobro de intereses. Y no lo dejamos plasmados en nuestras políticas y de aquí a 10 años, 7 años, 5 años, cuando de pronto tengamos el deudor patrio, el que deber antes que vida, Ajá. y no nos acordemos que fue que de abril a junio del 2020 no se facturaron intereses sobre la cuota de administración de esos meses, si se pagaba dentro de ese mes, no sobre todas las cuotas de administración, sino sobre la de ese Sobre la periodo, decisión. Ajá. ¿sí? Lo tuvimos, porque no tuvimos la política, no la dejamos. ¿Cierto? Entonces, son cosas que nosotros vamos dejando pasar, generamos de pronto políticas en las asambleas y llevamos de pronto cuando en las copropiedades tenemos cartera muy alta, los consejos de administración y los administradores les sale la brillante idea de decir, no hagamos una condonación de intereses y no dejamos tampoco la política de cómo la vamos a manejar. Lo llevamos en propuesta y no proyectamos las demás funciones de las personas implicadas en este proceso y cómo la van a tener que manejar. Entonces, cuando no dejamos esos procesos claros establecidos, pues a futuro, ¿qué vamos a tener? Tendencia a errores y no correcta aplicación porque no dejamos establecido, tipificado y no dejamos evidencia de cómo lo tratamos en determinado periodo y si era una política permanente o si era una política temporal, porque es que eso también nos pasa, ¿no? Llegan los consejos, no es que aquí en una asamblea en el año como el de la canción, ¿no? La de yo, en los años 1600. Entonces determinamos aquí en una asamblea que el consejo podía negociar el 40% de los intereses. Y resulta que se va uno al acta de la asamblea del año 1600 y la encontró y encuentra que era un periodo temporal, Temporal. era un periodo y tenía unas condiciones. Y los Ujú. consejos de ahí en adelante se siguieron tomando la atribución. Entonces, es establecer eso, la calidad viene de dejar todo debidamente sustentado y soportado, que no quepa un campo de duda. Mira la importancia que tú estás diciendo. Situaciones que han pasado 6, 7 años, ¿cierto? Y que el consejo, el que llega, hace de pronto un empalme o de pronto queda uno o dos consejeros y siguen con esa idea de que se tiene que condonar y que se tiene que condonar y resulta que no, que así no ha sido, que ha sido de otra forma y que ha sido temporal. Entonces, la importancia de esas políticas, de esos procedimientos. Ahora la pregunta que te hice, Marta,
¿quién es, a qué profesional se le puede encargar esa tarea? A ver, estos manuales, así como los manuales de sistema de gestión, los manuales de Avias Data, son cambiantes, son evolutivos, no son estándar, ¿sí? Ujú. ¿Quién es el principal involucrado en estos manuales? Pues obviamente el responsable de toda la copropiedad, que es nuestro administrador. Pero detrás de él puede estar un equipo interdisciplinario apoyando cada una de estas funciones. Entonces, que en la parte contable va a tener al mismo contador y de pronto dos o tres personas, ni siquiera consejeros, sino de la copropiedad que le pueden apoyar en esas funciones o en los sistemas de gestión de Avias Data, o sí, las políticas, eso ya es interno de cada copropiedad, quienes determinan, pero pues obviamente la directriz y el manejo lo debe orientar inicialmente el administrador, que es el encargado de cumplir estas funciones básicas de la propiedad horizontal, que es la salvaguarda y la conservación de todos sus activos. Y recordemos que gran parte de nuestros activos está reflejado en nuestros estados financieros. Los bienes, dentro de los bienes también tenemos el disponible, eso es un bien, no solamente son los bienes físicos, sino nuestra liquidez también es un bien para la propiedad horizontal. Entonces también el administrador tiene la obligación de controlarlo y establecer políticas de cuidado y cuidado del mismo. Ok, ¿Sí? eso quiere decir, perdón Marta, eso quiere decir que un contable, ¿cierto? Podría ser contratado para realizar las políticas contables, ¿sí? Sí, Bueno, ahora, claro. ¿esas políticas contables se tienen que socializar o tienen que ir hasta una asamblea para ser aprobadas? No, no, no. Las normas de información financiera nos establecían que las juntas directivas, ¿cierto? Ujú. Pero en nuestra propia horizontal, pues desafortunadamente nuestras juntas directivas en estratos socioeconómicos especialmente bajos, no tenemos ese perfil de conocimientos de las personas que nos puedan apoyar en esta terminología y en este manejo. Y como tú lo dices, el consejero de pronto ni siquiera sabe que existen unas políticas y él llega y solamente a revisar y que venga, que es que yo firmo el cheque, así el cheque dice que para la empresa de seguridad, eh, segurito, que para la empresa de vigilancia, y a veces, muchas veces, ni siquiera nuestro consejero, que de pronto adquirió el compromiso de ejercer una firma de control al lado del administrador, ni siquiera por vergüenza nos pregunta, venga, si la factura está por 100 pesos, ¿usted por qué la pagó por 99,50? Ujú. Porque le da vergüenza decir que no conoce y que no sabe por qué van a pagar 99,50 cuando la factura está por 100 pesos. Pero si nosotros le decimos al señor, mire, esta factura dentro de nuestro manual de políticas, esta factura usted tiene que revisar esto, la factura del servicio de vigilancia te va a presentar una IU, sobre ese IU es la base de los impuestos y en las facturas de aseo y de vigilancia, la retención en la fuente son el 2% sobre esta base, pues el señor va a revisar y va a revisar bien y va a saber si le liquidaron, no, sí o no, bien a ese proveedor es su pago, Ok. ¿sí? Y si le van a hacer el control y todas las cosas que le van a hacer para cumplir el pago de esa obligación. Bueno, aquí tengo una pregunta, Marta, y la direcciono de esta forma. Preguntan, ¿también puede estar el revisor fiscal? Asumo que la pregunta es, ¿también puede el revisor fiscal realizar las políticas contables? La pregunta es aquí, ¿el revisor fiscal de la copropiedad o un revisor fiscal externo? ¿Sí? Lo que pasa es Sabemos, que si yo perdón, funjo, si yo ajá, funjo como externo, no sería el revisor fiscal, correcto, ¿sí? ajá, no sería el revisor fiscal, sino un contable, ¿sí? Contable, Un contador ¿sí? público, correcto. Que Ujú. funja en otra entidad, que si que yo trabajo en Carvajal y sea el revisor fiscal de Carvajal, no significa que sea el revisor fiscal de la copropiedad, Correcto. Ujú. ¿sí? Porque recordemos que en propiedad horizontal el revisor fiscal se registra
según el artículo 8 de la ley 675 ante la alcaldía. Ujú. Entonces hay registro al principal y al suplente del revisor fiscal. Si está implicado el revisor fiscal con elaborar las políticas, no, porque nosotros en el Sería yo campo de la yo, ¿no? revisoría fiscal sugerimos, recomendamos, más no ordenamos, ¿sí? Ujú. Entonces yo puedo sugerir, he revisado la caja menor y en en el mes de febrero encontré que se hicieron 4 reembolsos de caja menor. Igualmente en el mes de enero se hicieron 4 reembolsos de caja menor. ¿Qué significa esto? Que es posible que mi fondo fijo de caja menor sea muy mínimo y recomiende que se incremente mi fondo fijo de caja menor, ¿sí? Pero Ujú. yo no puedo pronunciarme en algo que después voy a revisar como profesional de la Exacto. contaduría, ¿sí? A eso era lo que quería llegar. A eso era lo Quedaría que... inhábil Ajá. para pronunciarme sobre el tema Eso, posteriormente. sí, eso era lo que quería llegar. Siendo el revisor fiscal de la copropiedad, pues no tiene sentido que le dé un apoyo tanto al administrador o a la contadora en realizar estas políticas, ¿no? Porque es que eso es lo que yo voy a revisar luego. Entonces no tiene lógica que revise algo que yo mismo Proyecté, colaboré. Exacto. sí. Bueno, listo. Nos dicen que gracias por la explicación. Em, Cuando soy revisor fiscal en copropiedades, Marta, y me encuentro con una copropiedad que no tiene implementada esta política, entonces yo me pregunto, ¿yo qué reviso? ¿Yo en qué me baso para revisar? Primero. Y segundo, ¿cuál sería mi obligación como revisor fiscal al ver que esto no existe? Bueno, recordemos que actualmente nuestra ley 43 nos establece a nosotros como profesionales de la contaduría que debemos estar actualizados. Y Ujú. si yo soy un profesional actualizado, yo sé que para prestar mi servicio en cualquier persona jurídica o para prestarle mi servicio a una persona natural que me pida que le maneje la contabilidad, debo cumplir un marco técnico normativo que esté regulado por la ley 1314 del 2009. Entonces, si yo como profesional suscribí estados financieros desde el 2016 sin cumplir el marco técnico normativo y fuera de eso no hice mis salvedades en mis certificaciones, puedo ser sancionado por mi organismo regulador, por mi tribunal disciplinario y la Junta Central de Contadores. Ujú. Y si como revisor fiscal avalé, dictaminé esos estados financieros de esos periodos y no hice la observancia de que no tenían políticas, de que no estaban cumpliendo con el marco técnico normativo, también estoy incurso en una posible sanción de mi organismo regulador, de mi Junta Central de Contadores. Entonces, en este momento yo no puedo decir que existan, sí hay copropiedades que no tienen esos marcos técnicos normativos porque las conoce uno, pero La entonces mía. como profesionales, ¿qué tenemos que hacer como contadores? Decirle en el momento en que nosotros emitimos nuestra certificación a las personas a las cuales le prestamos el servicio, hacerle la observancia. Su copropiedad no cuenta con un marco técnico normativo y yo manejé la información financiera de acuerdo a tales lineamientos. Sin embargo, ustedes no las tienen plasmadas en un manual de políticas para que se cumplan y no han sido revisadas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago mi certificación y yo soy de las que estoy vendiendo en este momento, es que la certificación del administrador y del contador no pueden ir en un solo documento porque es que Ujú. mis funciones como administrador son unas y mis Claro. funciones como contador son otras. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una certificación conjunta cuando en muchas ocasiones ni siquiera coincidimos en el periodo de trabajo? Yo conozco copropiedades que tienen un contador de 5 o 7 años y en esos 5 o 7 años han pasado 20 administradores. Wow. No tienen el mismo periodo. Entonces, ¿cómo voy a emitir yo una copropiedad ahorita?
Tengo el mismo contador desde hace 3 años, pero en el año 2021 me desfilaron cuatro administradores. Entonces, el administrador que me llegó en octubre, pues obviamente él no me puede certificar que las actuaciones de enero a septiembre se ciñeron con la norma, que él es responsable de esas actuaciones porque él no estaba. Entonces, ¿cómo voy a emitir una certificación conjunta con un contador cuando el contador sí me hizo todos los registros del año, pero el último administrador únicamente puede certificar y dar fe de que él supone que la información que le dejó su antecesor está bien y que él de ahí en adelante se hace responsable de la otra información? Pero para mí las certificaciones de administrador y contador debieran ser por separado, no conjuntas. Ok. Te cuento, Marta, que tengo varias preguntitas, ¿sí? Desafortunadamente el tiempo se va como súper ligero y sobre todo en estos temas tan importantes. O sea, te voy a colocar un caso que me gustaría que lo tratáramos aquí. En un conjunto residencial, ¿sí? Te emiten una factura de venta con número, y así titula, factura de venta número 3.000, donde te cobran a ti las expensas comunes, ¿sí? Y es residencial. ¿Qué tienes tú que decir al respecto, por favor? ¿Eso está bien denominado, factura de venta? Estoy hablando de una residencial. ¿O el nombre es cuenta de cobro? ¿O el nombre es un estado de cuenta? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esa es una. Y la otra es, cuando a nosotros nos expiden ese documento y en el documento nosotros pues nos hemos atrasado una o dos cuotas, pero esas cuotas están canceladas, ¿sí? Se cancelaron posteriormente. ¿Cuál debe ser? O sea, la pregunta es lógica, o sea, la respuesta es lógica. ¿Cuál debe ser el valor que debe tener ese documento? No sé si me hago entender, ¿sí? No sé si ves hacia dónde voy. O sea, la actualización de la contabilidad. ¿Cada cuánto debe un contable hacer esa actualización? Coger y estar mirando esos pagos que se hace, porque es que nosotros como propietarios, unos son muy juiciosos, pagan por adelantado, otros pagan los 15, otros los 20, otros los 25. Entonces, ¿cuál debe ser la realidad de esa información contable? Bueno, Son dos preguntas, ¿no? Sí, nosotros debemos recordar, bueno, la primera pregunta, factura de venta. ¿Qué me dice la norma? La factura de venta me respalda actividades comerciales. Resulta que la administración de la propiedad horizontal no es una actividad comercial, ¿sí? ¿Qué hacemos en la propiedad horizontal? Recaudamos unos recursos para cumplir un objeto social que está tipificado en el artículo 32 de nuestra ley 675 y nos dicen que es para la protección, para la conservación, seguridad, etcétera, etcétera, de nuestros bienes comunes, ¿cierto? Entonces, aquí yo no estoy ejerciendo una actividad comercial. Por lo tanto, la DIAN en su oficio 563 del 15 de mayo del 2020 estableció que las expensas comunes necesarias no son una actividad comercial, sino son un aporte a capital, ¿cierto? Y esto también está reforzado en nuestro decreto reglamentario en el 1625, en el numeral 1.3.1.13.5, donde nos dice que esos son aportes y que por lo tanto no están grabados con IVA tampoco. Entonces ahí también nos hace la observancia, ¿no? Al no ser una actividad comercial, tampoco es responsable del impuesto a las ventas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la diferencia. Diferente de lo que tratamos en los centros comerciales, en las propiedades horizontales de uso comercial, porque ahí sí estoy ejerciendo actividades comerciales
y ahí no tengo expensas comunes necesarias, sino módulos de contribución por los servicios que yo estoy ejerciendo, y estos servicios sí me están generando un ingreso, ¿cierto? Entonces, el señor que tiene su local por allá en la parte de comidas, que tiene su local de comidas rápidas o de la carne asada o de los jugos o de las ensaladas de frutas, pues él sí tiene que contribuirme con el pago de la persona que vamos a utilizar para limpiar las mesas en esa área de restaurantes, o sacar los desechos, eso no tiene otro nombre. Bueno, los desechos que sacan esas áreas, las vamos a sacar y están grabados con una tarifa diferencial, y es posible que si el centro comercial está organizado y tengo actividades de reciclaje y todo esto, entonces también tenga un manejo diferente en este manejo de basuras. Entonces, mis módulos de contribución, al estar ligadas en actividades comerciales, sí son responsables de venta, sí son responsables de emitir una facturación electrónica, ¿sí? Más mis expensas comunes ordinarias, necesarias o extraordinarias, no, porque son aportes de capital, y lo mencionó la Diana en este oficio. Ok, ¿nos repites por favor el oficio, Marta, si eres tan amable? Permíteme un segundo, ya te lo vuelvo Dice 563 del 2015. del 5 de mayo, del 15 de mayo del 2020. Ah, perdón. Listo. Bueno, del 2020. La otra pregunta era sobre lo que te dije, ¿no? Esa información, esos pagos que nosotros los propietarios hacemos en diferentes fechas, ¿sí? Estamos hablando de la calidad de la información. ¿Cuál debería ser el deber ser a nivel contable con esos pagos? Nosotros sabemos muchas veces que existen los pagos en línea, ¿cierto? Para mí debería estar el software de la copropiedad, debería estar de alguna forma, debería tener una interfase, no sé, para que ese pago que se realice el día 9 de marzo, pues a más tardar el 10 o el 11 dentro de la contabilidad, ya contabilizado. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Porque es que, ¿qué pasa, Marta? Se ha detallado mucho, se ha percibido de que la mayoría de unidades, estos pagos los dejan para hacerlos a los 15 días, o sea, cada 15 hacen como una interfase y actualizan esa información. ¿Qué recomendación das tú como revisora fiscal, cierto? ¿Qué complicación podría esto traer al administrador y al contable también? ¿Y cómo se vería el copropietario perjudicado cuando le pasan un estado de cuenta que no es el real? Bueno, me estás tocando varios temas que no son propios de la recomendación, sino de lo que nosotros acordamos en contrato, ¿cierto? Entonces, si yo como contador hago el acuerdo con mi administrador de que yo vengo el día lunes o el día martes y le hago los registros contables de la semana anterior, pues tengo que hacerlos, ¿cierto? Ajá. Pero aquí comenzamos también a evaluar. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a partir de que ya las cosas están hechas de por sí, y no comenzamos con la gestión de lo obvio. ¿Y cuál es la gestión de lo obvio? Comenzar a establecer quién pone el software. Y si se me daña el software, ¿quién responde ante el daño del software? ¿Quién maneja las contraseñas de mi programa contable? Eso también hace parte de la calidad Claro, de la información contable, ¿cierto? claro. Entonces, ¿qué pasa cuando en una copropiedad de 700 unidades tenemos una persona que nos digita la información de contabilidad, y de pronto somos de esas maravillosas copropiedades que también le recibimos a las personas por ventanilla? Ay, Dios.
Y tenemos que nuestro tesorero o la persona que funge el recibo de recaudo tiene la facilidad de borrarme registros o documentos. Y tenemos cuando por cualquier circunstancia de la vida, como por decir, lo enviamos a vacaciones y nos damos cuenta que a Pepito Pérez siempre le hacemos el recibo de caja del último mes y había pasado inadvertido. Es que Pepito Pérez siempre pelea que él no debe esa cuota. Y resulta que después nos sale que es que Pepito Pérez sí nos puede mostrar que pagó esa cuota y que él tiene su recibo y que la persona encargada de tesorería emitió 2 y 3 veces el mismo recibo para diferentes unidades privadas por diferente valor. Entonces, ese manejo también tiene que estar dentro de nuestras políticas de contabilidad. Entonces, no solamente es el registro de la información, sino en dónde la registro, cada cuánto saco copias de seguridad, quién es el encargado de sacar esa copia de seguridad, en dónde vamos a salvaguardar la copia de seguridad, quién maneja las contraseñas, cuando las personas no están, quién hace su función y con qué usuario lo hace. El mismo hecho de tener el trabajo, estamos ahorita muy, muy virtuales, entonces estamos tan virtuales que como administradores le permitimos a nuestros contadores, conéctense por remoto y desde el computador de su casa me puedes manejar y actualizar la información Así contable es, y con el preview. tú me envías el extracto Ajá. y yo te hago los registros y no estamos viendo y previendo el riesgo del manejo de la información contable así en forma virtual, que también me tiene que quedar tipificado dentro de mis políticas. Vamos a permitir ese tipo de manejo, vamos a permitir que nuestra información salga de las instalaciones de la copropiedad. Entonces son muchas cositas que nosotros hemos venido permitiendo que pasen, se nos están normalizando cosas que no son normales. Entonces tenemos que también comenzar a revisar estas cositas que venimos haciendo por costumbre, pero que no tenemos formalizadas y no tenemos soportadas dentro de nuestra gestión documental. Bueno, aquí nos dicen que estas políticas también son un parámetro para la contratación. Así es. Mira que tú acabas de decir algo muy correcto. Así es, para la contratación del contable. Tú acabas de decir algo muy importante, Marta, y es, depende, si dentro de mi contrato está establecido de que yo digito, ¿sí? La información cada 8 días, pues debe ser cada 8 días, ¿sí? Yo no voy a ir antes de. Yo te pregunto, así, respuesta corta, ¿conoces la primera copropiedad que digite a diario la información? No. No, ok. Bueno, entonces el común denominador es, o debería ser, que dentro de su contratación con el contable se diga, se tenga un parámetro y se tenga establecido cada cuánto se va a contabilizar. Ahora, si nosotros tenemos establecido que se contabiliza los pagos de los copropietarios el quinto día de cada mes, ¿sí? Y yo doy factura al sexto día, yo en ese momento no estoy corriendo ningún riesgo de que alguien haya cancelado y de que yo esté dando un valor que no es. ¿De acuerdo? Pero No, sí, no es tan cierto, porque es posible que en ese periodo también me en pueda ese quedar corto periodo, una sí, consignación por identificar. sí, bueno, pero yo lo que me voy es, entonces, de qué forma tiene que, se tiene que generar o se tiene que correr ese proceso de cartera para poder ya entregar, porque la mayoría de copropiedades lo hacen, entregan ese estado de cuenta y en este momento lo están entregando con un valor errado, no solamente con el valor que tú debes del mes, sino que lo están entregando con un valor que ya en su momento tú te atrasaste y ya lo pagaste. ¿Sí me hago entender? Entonces la Sí, pregunta es, ¿cómo, qué?
¿qué debe de hacer o cuál sería el proceder de la administración y del contable para que cuando genere ese estado sea real? Bueno, la idea es que sea muy mínimo el margen de la cantidad de cuentas con valores errados, ¿sí? No Ujú, voy a decir que de pronto en copropiedades muy pequeñitas, de 30, 40 unidades privadas, que el administrador sí tiene tiempo, ay, venga, el apartamento 7 no me pagó, es súper juicioso, venga, don fulanito, con preocupación veo que este mes no me pagaste. ¿Qué ujú, pasó? ¿Se te presentó alguna situación? Entonces el señor le va a decir, no, yo sí consigné, aquí está mi consignación y te la envío, ¿cierto? ujú. Eso hace parte del proceso porque es que el proceso de la facturación no es obligación solamente del contador. Es que quién es el encargado del recaudo, no lo dice El el numeral administrador, 8 del artículo 51, el ujú, encargado del recaudo es el el administrador. administrador, correcto. Entonces, Ujú, yo como administrador no me puedo excusar con mi propietario diciéndole, no es que el contador no ha venido a registrarle. ¿Sí? Porque es que es mi función, está por ley, que yo tengo que saber dónde está la plática que usted me está entregando y tengo que saber dónde tengo yo la plática que usted me entregó. ujú, Entonces, siendo la obligación del administrador tener un control sobre el recaudo de las expensas comunes, pues lo ideal es que cuando se presenten estas inconsistencias, pues se solucionen en el menor tiempo posible. Pues generalmente las copropiedades siempre van a tener de pronto algunas pequeñas diferencias que deben ser pequeñas por falta de aplicación de una cuota, de otra, porque de pronto la persona pidió el favor de que fueran y le hicieran la consignación y no le quedó debidamente referenciada cuando utilizamos el sistema de referenciación a través de entidades financieras o de ujú. pronto utilizamos un programa sofisticado que el mismo programa sofisticado nos permite que nosotros descarguemos la información del banco y el sistema nos cruza y nos saca la conciliación y se quedó por fuera o de pronto se le aplicó a otro inmueble por cualquier situación de la vida. Lo importante es que dentro de mis políticas quede de manera inmediata la solución. Y recordemos, si yo emito la factura y se me apareció Pedro Pablo y me dijo Pedro Pablo, mire señora Marta, usted como administradora del conjunto La Y, me emitió una factura y me está cobrando el mes de febrero y yo pagué febrero Ujú, y usted me lo está cobrando, mi obligación no es volverle a emitir la factura en marzo y arreglarle el recibo de caja en febrero. No, los errores los corrijo en el momento en que los encuentro, correcto, ¿cierto? correcto. Entonces mi deber es decirle al señor Pedro Pablo, mira Pedro Pablo, sí, definitivamente cuando yo concilié encontré que había una consignación que no pueden identificar quién la generó. Usted me trae su copia de su consignación, sí, me coincide con fecha, valor, entidad y ubicación, entonces ya se la aplico, le emito su recibo de caja y le garantizo que el recibo su factura, su estado de cuenta del mes de abril ya le va a salir totalmente al día si usted hace su cancelación de su cuota de administración del mes de marzo. ¿Cierto? Ujú, Pero tiene que ser así en un periodo de 2 meses la solución. Este mes se la arreglé, ya el otro mes no te va a salir esa diferencia. ujú, correcto. Bueno, tú ahora algo muy importante sobre la seguridad, ¿no? De ese software, el quién tiene esas claves. Eso obviamente debe estar también dentro de las políticas, ¿sí? Que queremos establecer. ¿Qué recomendaciones, tú, desde tu punto de vista como revisora fiscal, qué recomendaciones das? O sea, nosotros vemos muy a menudo lo que tú decías, se le da la opción al revisor, al contable para que desde su casa se trabaje, ¿sí? A remoto. Entonces, ¿qué tips puedes dar? Cambios de clave, no sé, o muchas veces inclusive se presentan de que, te lo digo por experiencia propia,
se bloquea el computador, entonces llaman a portería y le piden el favor a uno de los porteros que por favor vaya y reinicie el computador. Yo digo, oh my God, o sea, eso no tiene presentación. ¿Qué recomendaciones puedes dar al respecto? Ojo, desde la revisoría fiscal. Bueno, desde la revisoría fiscal y el líder de su célere. ¿Por qué? No, o sea, es que En la ropa. no, Marta, ¿sabes por qué? Para mí el revisor fiscal es una figura muy importante, ¿sí? Bueno, Una figura muy Elide, importante. cuando dentro de la copropiedad ve uno este tipo de manejo, pues que es lo ideal, recomendar que ese tipo de actuaciones no se hagan. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices. Estoy trabajando como contador por remoto desde mi casa. Ujú, Resulta que en la copropiedad la señal de internet es muy frágil, se cayó la señal de internet y me quedó el programa abierto en el otro lado y yo no lo pude arreglar. Al ujú. otro día llegó Juanita, no mentiras, llegó Yayita para no tocar nombres personales, llegó Yayita y resulta que pues como a mí se me cayó la señal de internet y no me puedo volver a conectar, entonces llegó Yayita y vio el programa abierto y sin saber de pronto me borró toda la Cómputo. información. Ujú, Entonces, para mí como revisor fiscal, esas prácticas de trabajos por remotos no son sanas, ¿sí? Y la mayoría de nuestros programas contables tienen copias de seguridad. Entonces, nosotros cuando permitimos estos trabajos a través de remoto, tenemos que verificar cuáles son las condiciones y lo debo tener también suscrito en el contrato con las personas que están autorizadas y ujú, manejándole también qué política de tratamiento de datos, responsabilidad sobre la información que se está manejando, ¿sí? Y la ujú. misma salvaguardia y custodia de los documentos. A mí me pasó en un conjunto hace muchos años, el revisor fiscal iba y el señor llegaba a la oficina de administración y a él no le gustaba trabajar en la oficina de administración, entonces él iba, recogía la carpeta, se la llevaba a su casa, después venía el día de la reunión de consejo, presentaba su informe y devolvía la carpeta. Ese día el señor salió, dejó las carpetas en su automóvil, Se la robaron. se le robaron el carro con todo y Yo, carpetas. to- yo, yo tengo otra historia. Para la pandemia, eso fue en pandemia, eh, el administrador iba hasta la casa del revisor fiscal, le dejaba los documentos, él hacía su revisión, cuando ya lo había hecho su trabajo, llamaba para que el administrador fuera por los documentos y los devolviera. Resulta pues que, como es sabido, tanto los administradores como revisores fiscales y contadores, pues manejan no solamente una unidad, sino varias copropiedades. Pues en ese ir y venir, el señor administrador le ha llevado no los del conjunto, no los del conjunto A, sino los del conjunto B, y el señor revisor fiscal, no te estoy hablando lo que no es cierto, pasó, y el señor revisor fiscal le devolvió los papeles del conjunto C, pero de lo de él. ¿Te puedes imaginar el caos? O sea, no, Terrible. sí, Entonces, terrible. sí, sí ves que parte de la calidad está en cómo debemos manejar todo este tipo de manejos que estamos permitiendo en nuestras copropiedades y no las tenemos definidas y las estamos pasando como que sí, es normal Ujú, que el administrador les lleve la carpeta al revisor fiscal, es normal que el contador saque la información y registre las cuentas por pagar, es normal que el contador trabaje por remoto y ujú, genere por remoto los comprobantes de egreso, haga las causaciones y es normal que nadie se haga cargo del archivo, entonces el día que vamos a revisar físicamente la información contable,
las notas crédito, las notas débito, los comprobantes de causaciones, los comprobantes de ajuste, las notas contables no estén archivadas y no tengamos dónde consultarlas en físico porque nunca las imprimieron. Correcto. Entonces, son tantas las cosas que nos abarcan esta calidad del manejo de la información de contabilidad que es indispensable y es importante que las copropiedades le demos el manejo de gestión documental que se merece, estarlas manejando, estarlas evaluando y estando proyectando cómo podemos mejorarlas, porque sí las podemos mejorar. O sea, nada es estándar. Permíteme, Marta, antes de que se me vaya, mira que hemos hablado de varios temas y la calidad en la información es un todo, ¿no? Entonces, tenemos la contratación del contable, ¿cierto? También hace parte de la calidad, ¿sí? De esa información. O sea, yo lo veo así, yo lo resumo así. El contrato del contable, las políticas que deben de estar establecidas y la parte de la gestión documental. Sí, totalmente de Para mí acuerdo. son tres pilares bien importantes que conformarían esa parte de calidad de la información, ¿no? Aquí nos hace un amigo nuestro, Marta, nos hace una pregunta. ¿Qué opinamos acerca de aquellos contadores colegas que guardan la información en casa y que no entregan los estados financieros a tiempo, dificultando de esa forma la gestión administrativa? ¿Qué le podemos decir nosotros a esos colegas que de pronto, pues, por algún motivo no los conocemos, no están dando la información a tiempo? ¿Qué le podemos decir, Marta? Bueno, para todas las damas y caballeros que ejercemos en la propiedad horizontal y que tenemos esa falla es, ¿qué nos exige qué acordamos con el administrador cuando suscribimos contrato? Aquí yo no solamente responsabilizo al profesional de la contaduría que tiene esa actitud, sino entro a responsabilizar al que legalmente, de acuerdo al numeral 5 del artículo 51 de la ley 675, me dice que tiene la responsabilidad. ¿Y quién es? Así es, El el administrador. administrador. Entonces, yo no puedo culpar simplemente a la dama o al caballero que me está reteniendo la información contable, que me la está entregando tarde, sino, venga, yo como administrador, ¿por qué permití que llegara hasta eso? ¿Sí? Me la hizo la primera vez. La primera vez es experiencia. Lo que ocurre después, dice la canción, es error. Entonces, la primera experiencia, la segunda error, la tercera ya no tiene perdón. Sencillo. Entonces, Okay. lo que yo tengo contratado, si mi contador me incumple, terminación de contrato. Pero es que estas retenciones se dan es por parte de la permisividad del administrador. Mira que yo ahí quiero compartir, Marta, qué pena que te interrumpe, quiero compartir una experiencia. Por lo general, los administradores, pues bueno, no quiero generalizar, porque conozco administradores muy juiciosos que dicen, mira, yo le entrego todo, hasta, imagínate, hasta con el número de la cuenta contable que debe de afectar al momento de digitar la información, ¿sí? Como hay otros administradores, pues lo que tú dices y lo que yo comentaba, llevan 2, 3, 4, 5, 6 copropiedades, la administración de 6 copropiedades y entonces embolatan, ¿no? Trocan la información, la embolatan y cuando, lo digo por experiencia, un folder lleno, mi querida Marta, lleno de información. Y entonces, obviamente, la contable, pues ella no dice nada, ella espera a que el administrador le entregue su información. Y llega el administrador el mes donde tiene que pues presentar sus estados financieros, o sea, entregárselos al consejo, y entonces el consejo empieza a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y la contable, no, qué pena, pero pues es que a mí apenas me dieron la información ahora. Y el administrador dice, no, es que la contable no lo ha pasado. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Es responsabilidad también del administrador pasar toda la documentación a tiempo, ¿sí? No dejar papeles
embolatados, con fechas de enero que todavía no, y salen en febrero o en marzo, ¿sí? Porque eso pasa mucho, esa información. Y, hombre, exigirle a su contable, pero también tener en cuenta de que debe de ser muy responsable al pasar la información al contable. Tienes el micrófono cerrado, Marta. En este campo de nivel, como lo estábamos hablando antes, tras bambalinas, es que toda la información, todo lo que se trate con profesionales de la contaduría debe ir sustentado con un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral. Recordemos que nosotros también podemos ser contratados laboralmente, ¿cierto? Correcto. La horizontal de uso residencial generalmente nos contratan en el campo a través de prestación de servicios, a través de un contrato civil. Pero recordemos que nosotros también tenemos una serie de normas que que nos indican que nosotros tenemos que trabajar cumpliendo esas normas. Entonces, ¿cuáles son esas normas que nosotros tenemos? Tenemos normas sobre servicios relacionados, que puede ser, por decir algo, el adelantar una contabilidad. La contabilidad o el reproceso de una contabilidad que a veces se dan en las propiedades horizontales. No, es que le recibimos a la administración XYZ y después nos dimos cuenta que ese administrador, mejor dicho, y el contador no sabían ni nada de propiedad horizontal y eso nos volvieron la contabilidad un desorden y tuvimos que volver a reprocesar la información contable. Entonces, estas prestaciones de servicios nosotros los hacemos siguiendo unos marcos unas normas internacionales de encargos de información. Entonces, hay diferentes normas, entonces tenemos la NISR 4400 que son para procedimientos acordados. Entonces, por decir algún procedimiento acordado es, yo le actualizo la información y le registro la información del mes de enero a diciembre del año 2021 porque toda la copropiedad en todo el año tuvo 20 administradores y ninguno organizó la contabilidad. Tenemos ahí un poconón de papeles. Entonces, mi trabajo acordado entre las partes es, yo contador, reviso, organizo los documentos contables, hago la digitación de la información contable, más no me responsabilizo si en la copropiedad no están todas las facturas que debieran estar y entrego un informe de esa información contable. Entonces, este es un procedimiento acordado que se está sirviendo por una norma. También puedo tener unos trabajos de compilación. Entonces, ¿cuáles son los trabajos de compilación? Voy a hacer el análisis de toda la información tributaria y voy a compilar todas las declaraciones y la voy a cruzar para elaborarla a esta propiedad, la información exógena del año XX. Entonces, aquí le estoy compilando una información específica y tiene que salir de algún lado esa información. Entonces, también eso tiene otra norma que es la 4410. Por aparte de eso, pues también nosotros, si la información contable parte de la elaboración de los estados financieros y me compromete implementar los marcos de información financiera, manejarlos, pues sobre qué norma internacional de encargo de revisión me voy a basar, sobre la 2400 y la 2410. Estas normas contienen los lineamientos sobre los cuales yo tengo que tener en cuenta para hacer como mis contratos. Entonces, aquí me dicen, ojo, usted, si va a prestar este servicio de elaboración de estados financieros, entonces, primero que todo, establezca quién va a poner el programa contable, quién lo determina, las contraseñas, cada cuánto va a registrar información, qué entregables, qué le tienen que entregar a usted, de qué va a entregar, en qué periodo de tiempo le van a entregar, en qué periodo de tiempo va a emitir usted sus informes, ante quién les va a sustentar. Entonces, dése cuenta que nosotros como profesionales de la contaduría, tampoco estamos trabajando hacia la loca, sino que tenemos que ceñirnos a unos marcos para el manejo de nuestra información financiera, para entregar esos estados financieros. Correcto. Entonces, aquí también sale
de quién elabora el proyecto de presupuesto para la asamblea, porque es que eso también es otra locura que vemos, ¿no? En propiedad horizontal, la gente llega y dice, no, es que el contador no hizo el proyecto de presupuesto. Un momentico, el contador no le toca hacer el proyecto de presupuesto y eso ya lo hemos hablado en otros Sí, en escenarios. otros escenarios, correcto. El contador es un apoyo para la administración, pero el que tiene el deber de conocer las zonas comunes, saber los mantenimientos, saber la antigüedad, la vetustez de la construcción, es el administrador, no el contador. Nuestras funciones son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuáles son mis obligaciones? Mis estados financieros. Voy a entregar estado de situación financiera, estado de resultados, comparativo de ejecución presupuestal. Cuando lo entrego, qué información recibo, de quién recibo esa información, a quién le entrego, a quién le presento, a quién le sustento y cuándo le sustento. Entonces, eso es lo que nos hace parte de esas normas. Correcto. Yo creo, Marta, que ahí de pronto le hemos contestado a nuestro amigo que nos preguntaba, o sea, para el contador no existe ninguna responsabilidad si no hay un contrato firmado. ¿Dónde queda la ley 43? Se hace referencia, es a esa pregunta anterior que habíamos leído, Marta, donde qué hacer cuando el contador pues se guarda la información y no entrega a tiempo los estados financieros, ¿cierto? Y dificulta la gestión del administrador. Eh, nosotros yo creo que nosotros debemos de ser imparciales y tú lo dijiste. Eh, la, 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 la responsabilidad está dividida, ¿no? Y vimos con la aclaración que tú diste de que el contable debe de ser responsable y debe de tener ya establecido en su contrato o dentro de sus políticas cuál va a ser el manejo, lo que tú hablabas, cuándo, cómo, dónde, a quién, ¿sí? Entregar esa información. Por acá tenemos una pregunta, Marta. Déjame hacerte una aclaración ahí, y es que Dime. no quiero que se quede como que, no, el contador de chévere pasa sin pena ni gloria, si retiene, no entrega, hace quedar mal al Ok, administrador. dale. Es que nuestra ley 43 es nuestro código de ética, Correcto. y el artículo 46 nos establece que nosotros tenemos que suscribir un contrato, ¿sí? Cuando yo incumplo mi norma, mi ley marco, con la cual ejecuto mi profesión, también puedo recibir una sanción de mi organismo de inspección, vigilancia y control a través de mi tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores. Entonces, no es que pasé sin pena ni gloria. Problema mío que comencé a prestar el servicio y no cumplí con la ley marco de mi profesión, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo comenzar a estar en curso en una sanción por no tener contrato, ya sea como contador, como auditor, como revisor fiscal, como coordinador de una norma de auditoría de aseguramiento, etcétera, etcétera. Siempre debo tener contrato porque me lo establece la ley. Y nada más y nada menos que la ley marco de mi profesión. Entonces, ahí ya comienzo a tener. ¿Cuál es la trascendencia? Es que cuando a mí me hacen un proceso, cuando a mí de pronto me denuncian legalmente ante mi tribunal disciplinario, ¿qué es lo primero que pide la Junta Central de Contadores? El contrato, para ver de lo que usted me está indicando que yo incumplí, si yo tenía el compromiso de cumplirlo o no cumplirlo. Entonces es ahí donde sale, por ejemplo, lo que mencionábamos. La persona natural que le dijo a la contadora Marta Musuzu, hágame mi declaración de renta. Marta Musuzu le hizo una lista de documentos y resulta que el señor tuvo por allá un negocio que nunca le reportó a Marta Musuzu, y después le viene a decir, oiga, Marta Musuzu, es que usted me hizo mal mi declaración de renta y me sancionaron por 50 millones de pesos porque es que usted no se fijó que yo tenía un préstamo que me otorgó tal banco y que yo no le reporté, ¿sí?
Entonces, ¿en dónde está mi responsabilidad? ¿Cuándo la fijé y de qué me responsabilicé? Entonces, cuando yo tengo esto claro, es cuando mi tribunal disciplinario me entra a decir, venga, señora Marta Musuzu, usted se hizo cargo de hacer los borradores de las declaraciones de retención en la fuente porque su administrador no tiene ni idea qué va en cada rubro, y así usted le entrega la información masticadita donde le diga, este es el valor base que usted tiene que colocar en el renglón 25 y al frente del renglón 25 en el valor retenido usted tiene que colocar este valor, y el señor no entendió y no lo hizo así. Entonces yo me comprometí a que le hacía el borrador, pero no que se lo presentaba, le generaba el recibo oficial de pago y fuera de eso entraba la entidad financiera y lo pagaba, ¿sí? Entonces el señor resulta que yo le pasé mi borrador, le monté el borrador ya con mi usuario y contador le monté el borrador, y el señor omitió firmarlo, presentarlo y pagarlo. ¿De quién es la Responsabilidad responsabilidad? de uno. Entonces, son esas cosas. Entonces, no es, el contrato es supremamente, ¿es obligatorio para nosotros? Sí, es obligatorio para nosotros, pero también recordemos que en el contrato están nuestras obligaciones y nuestros derechos. Ahora que si dentro de mi derecho a mí se me antoja trabajar ad honorem, eso no me exime de la responsabilidad legal que tengo. Ok. Muchas gracias, Marta, por tu aclaración. Marta, son las 8:18. Nosotros habíamos dicho que una horita. No sé cómo está este tiempo. Tenemos dos preguntitas. Dale, Eh, contestamos las ¿Sí? preguntitas y terminamos, yo creo. Ok. Bueno, tengo aquí, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos? Yo me imagino que la persona que nos está escribiendo es administrador o no sé si es del consejo. ¿Cómo podemos asegurar que el contador no se queda con la información cuando esta persona trabaja desde remoto y se le termina el contrato? ¿Cómo podemos asegurar que no se queda con la... No, Difícil. o sea, eso no tiene explicación. O sea, si yo soy el administrador y bajo recordemos que la ley 675 me establece a mí que yo también soy el responsable como administrador de la correspondencia. Y los documentos de la contabilidad hacen parte de la correspondencia y de la gestión documental de mi propia horizontal. Ujú. Entonces, si yo soy responsable, pues obviamente yo tengo que saber que le entregué a mi contador, si lo tengo autorizado para que se me lleve la información. Entonces, lo mínimo que tendría yo que hacer es, señora Marta Musuzu, el día tal le hago entrega de la carpeta de documentos, soportes de la contabilidad, y si no quiero entrar a hacer un detalle de cada documento, le digo, le entrego una carpeta que consta de 51 folios o de... ¿Sí? Ya Ajá. si la persona no me volvió eso, pues ya preocúpeme. Pero Bueno, yo tengo cómo demostrar qué documentos le entregué o cómo se los entregué, porque es que hoy en día, o sea, hay muchas facilidades, o sea, no es necesario que se lleven los documentos en físico, existen el escaneo, el correo electrónico, o es- sea, algo que recomienda incluso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es que la contabilidad tenga un correo electrónico diferente al de la persona jurídica, para ok. que allí llegue la correspondencia de la facturación electrónica. Mira que buen apunte el que acabas de hacer, pero mira el que nos acaban de aclarar. La persona es administradora y dice, se refiere a la información que tiene en su computadora, en el de la casa. Yo asumo, por favor nos escribes si es que la persona presta el software para hacer esa información. Por eso lo recomendable, ¿no? Para mí, y yo siempre lo he dicho, 100%, el contador no tiene por qué manejar un software, o sea, el software tiene que tenerlo la copropiedad tiene que ser dueña del software. No tiene por qué un contador tener software y llevar la contabilidad y luego pasarle simplemente información impresa a las copropiedades. Para mí y yo, personal, Elibet Lara, que también soy contadora, que soy propietaria, que he sido consejera, la recomendación que le puedo dar tanto a las copropiedades, consejos, administradores y contables, al contable no, o sea, no se meta en ese lío. Al administrador, por favor, hágale caer en cuenta el consejo que debe tener un presupuesto, si no lo tiene,
para poder comprar ese software. Y a toda la copropiedad, asambleístas, acéptenlo, porque es que la contabilidad es de nosotros, de la copropiedad, más no del contable y más no del administrador. Algo muy personal, ¿no? Sí, total. Igual esto se presenta más que todo en copropiedades que son muy pequeñitas. Por ejemplo, conozco edificios que son de 20, 25 apartamentos, que para ellos hacer una inversión en un programa contable de 2 millones de pesos es representativo. Y de pronto hacer la contratación de un mantenimiento por el mismo remoto, que puede estarte valiendo 500.000 pesos anuales, es costoso para ellos. Entonces tienen la tendencia a contratar un contador que tenga un paquete contable que les maneje la información financiera. Pero ¿qué ocurre con esto? Volvemos y incurrimos en esto, y la mayoría de los problemas se dan con este tipo de copropiedades pequeñitas, ¿no? Porque todo lo quieren al gasto, al más chiquito, ¿sí? A lo Al mínimo. menor gasto, a Ujú. minimizar el gasto. Entonces, contratamos el administrador de 300.000 pesos, contratamos la contabilidad de 200.000 pesos, no implementamos políticas de habeas data, muchísimo menos firmamos acuerdos de confidencialidad, la información está para aquí, para allá como una veleta. Entonces, es en el tipo de copropiedades donde, por más pequeñitas que son los problemas más Más grandes. grandes. A veces en Claro, las copropiedades grandes no tenemos tantos problemas porque como que nos hemos encargado de irlas organizando, aunque también tenemos copropiedades grandes que tienen unos problemas del infierno tenaces. Pero mira que entonces, perdón, mira que nos aclara y es que el contador tiene una copia en casa. Bueno, sería un caso como para estudio, ¿no? Quiero darle la oportunidad eso depende del contrato del y de contrato. las políticas y de la confidencialidad que Claro, hayan suscrito. correcto, Porque yo correcto. personalmente, Libet, yo te Dime. confieso, yo Ujú, tengo paquete contable, y ujú, de las revisorías fiscales donde yo ejerzo, que ajá, utilizan el mismo paquete contable, las manejo para mi control, para ujú, facilitar el trabajo, porque ok, hay copropiedades que son demasiado grandes, entonces me requieren más tiempo y ujú. yo las tengo. Pero también tengo un acuerdo de confidencialidad Eso es de muy que esta importante. información no la voy a estar publicando, no va a estar saliendo, y Ujú, si sale de pronto es una información que no me está afectando políticas de habeas data. Entonces, por ujú, decir algo, yo lo hice una vez, a una persona me solicitó, necesito conocer cómo se maneja un plan de cuentas de una propiedad horizontal, y yo le envié el plan de cuentas, pero dentro de la información que le envié a esa persona, solamente iban las cuentas contables. no estaba afectando nada de habeas data ni de Ujú, información confidencial. Entonces, el nombre de las cuentas, de pronto el nombre de la persona, eso es algo público, no está protegido por habeas data. Le estaba diciendo qué cuentas estaba utilizando. Ah, el señor tiene parqueadero de moto, tiene parqueadero de vehículo, tiene la casa. Esto es información que es ampliamente conocida porque el apartamento aparece en una escritura pública y está registrado en la claro. Ujú, superintendencia. El ujú, vehículo y esto también aparecen registrados, entonces no es información confidencial donde no hay violación de habeas data. correcto. Entonces también es la confidencialidad y lo que uno entregue de esas Esa personas. es información. Aquí hay dos preguntitas, las contestamos cortas, cortas, Marta. ¿Es obligatorio que el contador, es obligatorio que el contador haya actualizado la información en la Junta Central de Contadores antes del 1 de marzo? Yo ya lo hice, ¿eh? Esos son unos datos, Básicos. es sencillo, son unos datos básicos. Es sencillamente colocar tu nombre, tu apellido, tu cédula, la fecha de expedición y sencillamente si hay la dirección de tu casa y si tú has hecho alguna capacitación, te dan el espacio, ¿no? De decir qué capacitaciones has realizado o qué diplomados has realizado. Actualizar, sí. Ujú, sí, es actualizar prácticamente unos datos mínimos. Que si se debe exigir, pues mira, yo diría que, Pero es que el registro, o sea, ese registro es personal. O sea, yo a la comunidad a la cual le presto el servicio, yo no ujú, tengo que entrar a certificarle que yo actualicé. ujú, ¿Sí? Yo ok, lo que tengo que entregarle a la persona es mi certificado de antecedentes disciplinarios donde diga si he sido sancionada, sí o no, o dependiendo de lo que esté, ¿sí? Y mi certificado de que mi
matrícula profesional está activa, ¿sí? Pero el resto yo no tengo que entrar a decirle, mira, actualicé, me cambié de residencia, no sé qué. Ya a nivel contractual, ya con la parte administrativa, ahí sí tengo que decirle, tengo un cambio de domicilio, resulta que yo estaba viviendo en la casa y me pasé a vivir 3 cuadras más allá y cambié de dirección, entonces eso sí tengo que notificárselo a mi contratista, venga, cambié de dirección. Sí, eso sí tengo que notificárselo a mi contratista por efectos si coloqué mi dirección como lugar de notificación. Pero si no coloqué mi dirección física como dirección de notificación, pues tampoco lo tengo que hacer. Listo. Listo, Marta, hemos llegado a nuestro punto final. Marta, mil y mil gracias, de verdad, un tema súper interesante. Yo me podría quedar aquí toda la noche, pero no. Nosotros tenemos muchas obligaciones. Marta, de verdad, mil y mil, mil gracias por esta hora y media donde nos compartiste estos conocimientos. A las personas que nos acompañaron, de verdad, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, danke, danke schon, como dicen por ahí. Los invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Esto va a quedar grabado. Desafortunadamente no pude transmitirlo en YouTube. A última hora se me presentó un inconveniente, pero lo van a encontrar en nuestro canal. Sencillamente nos buscan como Actores en PH o Alta Gerencia en PH y ahí van a encontrar esta información. Por favor, socialícenla. Necesitamos que los copropietarios, que los consejeros, que el administrador, que cada actor de la propiedad horizontal se capacite. Hacemos más fácil la gestión de cada uno de ellos y nosotros como propietarios vamos a sentir una tranquilidad de saber que tenemos profesionales idóneos gestionando y cuidando nuestro patrimonio. Marta, un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Besos y abrazos. Mil gracias por tu colaboración y tu apoyo. Gracias por la invitación, Elibet, y por permitirnos compartir información para que contribuir con la propiedad horizontal. Un abrazo. Dale, te tengo que confesar, me gustó y muy probablemente te voy otra vez a llamar. Gracias. Ok. Ok. Un Vale. abrazo, gracias, Chao. chao.